La Cabina Tecnoiglesia Podcast, un podcast presentado por Shure Sound Extraordinary. Creo que tenemos varios líderes, varios servidores enfermos, con un corazón quizás huérfano, con un corazón lastimado. Salen de una iglesia para meterse a otra, pensando de que van a encontrar otra iglesia perfecta, ¿no? O la iglesia perfecta. Entonces se dan cuenta de que no. Bienvenidos amigos a un episodio más de La Cabina Tecnoiglesia. Gracias a todos los que nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Y bueno, estoy muy contento en esta ocasión porque tenemos un invitado especial directamente de Redding, California. Él está encargado de pastorear el área latina en la iglesia Bethel. Y bueno, pues es cantautor, es director de alabanza, es productor musical, es papá de una niña hermosa, casado ya hace varios años, sirviendo al Señor al 100% y con un corazón hermoso. Y bueno, quiero presentarles a nuestro invitado, Art Aguilera. ¿Cómo estás, Art? Pedro, ¿cómo estás? Súper bien, bro. Aquí emocionado de poder estar contigo en este podcast y pues súper, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Para todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, nos acabamos de conocer. O sea, yo me atreví a mandarle por ahí un mensajito en Instagram. Le dije, oye, me encantaría que pudiéramos platicar. Cantamos tus canciones. Para los que no saben, Art Aguilera es el compositor de Hay Libertad en la Casa de Dios. Esa canción que cantamos cuando llegamos a una iglesia y no sabemos qué canciones se saben, pero seguramente esas sí se saben. La cantamos todos juntos. Y bueno, es un gozo conocerte, Art. ¿Cómo te ha ido? Sí, bien, gracias a Dios. Esa es la canción, ¿verdad? Esa es la canción. Mira que es muy interesante porque obviamente la gente conoce más la canción que me conocen a mí. Y yo le digo a la gente, esta es la historia de mi vida. Es como que, hey, ¿conoces a Art Aguilera? Y la gente es como que, ¿quién? ¿A quién? Ah, el que canta de libertad. Ah, sí, claro. Entonces, pero sí, bro, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me encanta poder comentar y platicar con gente que está en el mismo canal y no por sacar a otras personas y decir ellos no están en mi canal, sino estamos en el mismo círculo, convivimos con gente muy similar, aunque en nuestras comunidades específicas, pero siempre hay gente loca que le encanta hacer de todo, que predican, que cantan, que usan tecnología, que componen, que se meten al estudio, y me encanta ver locos así, y sentirme que no estoy solo en este mundo. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan son iguales, y nos encanta saber esa cuestión. Y fíjate que quiero platicarte y también a los que nos escuchan, Dios me ha estado bendiciendo mucho a través de los posts y las cuestiones que he estado viendo en tu Instagram. Por cierto, aquí abajo va a aparecer el Instagram de Art para que lo sigan y pues reciban esta cuestión de pues este acercamiento que está teniendo acerca de temas muy interesantes, que precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, precisamente de la importancia de poder darle seguimiento, ayudar a nuestros equipos de ministerio, a la gente que ayuda, no solamente en la música, sino en las áreas tecnológicas, que muchas veces son olvidados, son utilizados, y se oye horrible, se oye feo, pero utilizamos a la gente porque son necesarios, pero no vemos realmente cuál es la necesidad de ellos. Yo siempre que voy a un restaurante, cuando yo era más joven, bueno, cuando era niño, yo decía, ¿cómo le harán los meseros para servir comida tan rica a los comensales y atender a los clientes sin que se les antoje, ¿no? Hasta que un día un mesero me dijo, lo que pasa es que comemos antes y comemos lo mismo, y lo servimos en las mesas ya que estamos satisfechos, ¿no? Y se entiende y dices, qué bueno, pero a veces sucede en la iglesia lo contrario. A veces la gente que sirve está hambrienta y sirve a las personas, pero no están ministrando, están ayudando, pero están viviendo una vida vacía, viviendo una vida con necesidades. ¿Qué pudieras platicarnos acerca de esto, Art? Tremendo. Me acabas de poner en pensar, pero es muy cierto. Creo que tenemos servidores
Tenemos líderes que sirven, ¿verdad? Con una barriga vacía. Y eso creo que eso es en sí peligroso, ¿no? Porque podemos comernos la comida de los servidores, la comida de los que están, o de las ovejas, si se puede decir así, ¿no? Y me llamó mucho eso la atención. Y creo, y si podemos ir un poquito más allá, no solamente creo que tenemos líderes y servidores que están hambrientos, que tienen hambre, el cual es bueno, ¿no? O sea, creo que necesitamos líderes y servidores que estén hambrientos, pero, pero así como lo pusiste tú, ¿no? Pero que antes de servir tengan esa barriga llena para poder dar a los demás y no robarse la comida de los demás. Am, pero más allá también de eso, creo que tenemos a varios líderes, varios servidores enfermos, con un corazón quizás huérfano, con un corazón lastimado. Salen de una iglesia para meterse a otra, pensando de que van a encontrar otra iglesia perfecta, ¿no? O la iglesia perfecta. Entonces se dan cuenta de que no. Y servimos con ese corazón enfermo, con ese corazón lastimado, ¿verdad? Con un espíritu de orfandad. Y creo que cuando nos mantenemos así, am, tendemos a robarle la atención a Dios en vez de darle la atención a Dios. No sé si me doy a entender con eso. Espero que lo haya dicho bien. Sí. Pero empezamos como que a entrar a un performance mode, ¿no? Como que a una actuación en vez de simplemente rendirle nuestro servicio al Padre, decirle, hey, todo lo que estoy haciendo es tuyo. Pero cuando empezamos a servir con un corazón hambriento, ¿verdad? Con un corazón, como lo estabas diciendo tú, ¿no? Y con un corazón enfermo, tendemos a robarle la atención a Dios. Tenemos el, ¿cómo se le dice eso? Podemos robarle como que ese lugar al Padre. No sé si me doy a Ujú, entender. sí. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Amigos, escuchen esto. Esto lo escribió Art esta semana y en una de sus publicaciones y me impactó mucho y esa fue una de las razones por la cual lo contacté porque dije, tengo que platicar con él. Dice, líderes de alabanza, hemos creado, hemos creado músicos huérfanos porque nos hemos preocupado más en usarlos que por sanarlos. Nos ha interesado más sus dones para cubrir una necesidad del domingo que la condición de sus corazones. Nos hemos preocupado más por cubrir una necesidad dentro del equipo que por cubrir al músico en su necesidad. Nos ha interesado más la condición exterior del equipo que la interior. Nos ha interesado más cómo nos escuchamos el domingo que si hemos escuchado bien a los chicos del equipo. Y luego al final dice, ¿cuándo fue la última vez que en verdad te interesaste por el bienestar de tu equipo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con ellos y los escuchaste? Necesitamos padres y madres que sepan crear lugares seguros donde los adoradores puedan llegar a ser sanados, donde puedan aprender a descansar y donde comprendan que su valor no viene por lo que hacen, sino por lo que son, hijos e hijas. Y por último, necesitamos padres y madres en la adoración que empiecen a adoptar, en vez de usar, que busquen el oro en los adoradores más que el lodo. Y bueno, me impactó muchísimo esto. Y bueno, cada uno de estos slides se puede hacer hasta una prédica, ¿verdad? Pero podemos predicar, podemos hacer muchas cosas, pero el punto es que lo hagamos, ¿no? Que lo practiquemos sobre nuestros equipos y sobre la gente. ¿Por qué crees que los pastores o los líderes de alabanza no se enfocan en ayudar a la gente? ¿Crees que es una cuestión históricamente tal vez como ya de una forma de llevar el ministerio? ¿Tú crees que es el resultado de porque también a ellos no los educaron, no los cuidaron, ellos lo están haciendo de la misma manera? Así como pasa que yo nunca voy a ser como mi padre, ¿no? Y mi padre me hacía esto, otro, aquello, y cuando creces eres como tu papá. ¿Crees que sea algo similar a eso? En inglés se dice all of the above.
O sea, todas las respuestas que acabas de decir. Creo Ujú. que cada una de las personas, cada un líder, cada pastor tiene su propia historia y pero yo quiero compartir un poco de la razón por la cual yo creo que están sucediendo estas cosas. Número uno, porque me pasó a mí. Eh, yo era ese líder de alabanza que utilizaba a los músicos porque necesitaba cubrir una necesidad del domingo. Entonces, yo no sé en Latinoamérica, ¿verdad? Si hay esta costumbre, creo que sí hay en algunas, pero yo sé que he visto otros comentarios y he conocido personas que me han dicho, no, nosotros no hacemos, no tenemos esa cultura, pero aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente hay una cultura donde si un músico te falla, ¿verdad? De tu iglesia, tienes la costumbre de llamar a un músico que conociste en algún lugar, en algún evento, concierto, noche de adoración, y dijiste, wow, tú tocas muy bien, bro, dame tu número por si acaso, lo que sea. Entonces, hay esa cultura aquí que uno llama a ese guitarrista, a ese pianista, a ese baterista, para usarlo para cubrir una necesidad del domingo. No sé si me voy a entender. Entonces, tu Claro. guitarrista no está, tu baterista se fue de viaje, tú, lo que sea. Entonces tú consigues a este músico, él viene y toca por ti y le das una ofrenda. Entonces, eso es una cultura que creció mucho aquí en los Estados Unidos dentro de la iglesia. Entonces, claro, se, se utilizaron los músicos, se les pagó, fue como una, honestamente, perdón, la expresión se va a escuchar muy fuerte, pero son músicos que prostituyeron sus dones, ¿no? Y obviamente el líder, ¿verdad? Utilizando ese servicio, les pagó y es como que, hey, gracias, Dios te bendiga. Entonces, nuestra relación, lo único que hubo ahí eh, eh, fue interés propio. ¿Verdad? Entonces yo lo único que me interesaba era que este chico se aprendiera las canciones, que llegara el domingo al tiempo y tocara las canciones bien y chao. Entonces lo hice por mucho tiempo, Pedro, por mucho tiempo. Hasta que un día noté, fue como que el Señor me pudo levantar como un velo que tenía en mis ojos y pude ver que un músico, que un chico, recuerdo, fue un guitarrista que vino y nos ayudó y pude sentir, o sea, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Me vi yo en él, vi el corazón de huérfano que él tenía. Y inmediatamente yo me sentí tan mal, empecé a llorar, que el próximo día lo llamé y le dije, bro, quisiera eh, eh, invitarte a desayunar. Quiero conocer de ti, quiero conocer tu corazón, ¿cómo estás? Y esa fue mi primera vez que pude entender de que hay músicos huérfanos dentro de la iglesia porque solamente nos ha interesado en utilizarlos, en usarlos por un interés que tenemos, pero nunca nos interesó sanar su corazón. Entonces ahí fue como que dije, man, ¿cuántos más de estos hay? You know? Y entonces empecé a profundizar más en eso. El Señor me me trajo convicción en mi corazón. Y ahí fue que entendí también que una de mis asignaciones era poder traer paternidad a estos músicos huérfanos. Y cuando digo paternidad, espero que no te asustes porque no estoy diciendo que yo inmediatamente me convertí en sus padres, sino que me convertí en una figura paternal para ellos. Claro. ah, y poder, ¿verdad? Ir más allá de solamente utilizarlos, entre comillas, o decirles, hey, ven y ya toca mi iglesia, para que me ayudes en este evento, sino que profundizar y sentarme con él y con ellos, conocer sus corazones, cómo está tu familia, cómo está tu corazón, cómo está la relación con tu pastor. ¿Tienes iglesia? Mira, tú no sabes la cantidad de músicos que yo conocí que no tenían iglesia. O sea, Ujú. que su trabajo, entre comillas, era ir de iglesia en iglesia, brincar iglesia en iglesia. El viernes servían en una, el sábado en otra y el domingo en tres, pero ni una de esas era su iglesia. Me sentí como cuando Jesús le dijo, se confrontó con la mujer samaritana, ¿no? Y el esposo que tienes ahora no es tu esposo, No es tu marido, claro. no es tu marido. Entonces es como que, man, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos chicos se sintieron así o están así?
Y es simplemente porque el líder que tenían antes los trató igual, solamente los utilizó o utilizaba, perdón. Entonces, por eso es que yo tengo tanta pasión por esto. Por eso es que me ves escribiendo un montón de posts así que tienen que ver con el corazón huérfano del músico, porque necesitamos padres y madres que se levanten, necesitamos líderes que se despierten y que no utilicen solamente a estos músicos, sino que los amen, que atiendan sus necesidades, que vean cómo están, cómo está su familia, qué es lo que necesitan. Hey, puedes llegar a la iglesia, necesitas para la gasolina, hey, aquí te va. Entonces, no sé si me doy a entender con eso. Claro, claro, definitivamente es un tema que está no solamente en el área, si nos ponemos a checar en las personas que, por ejemplo, en el tema fuera de la iglesia, por ejemplo, hay estudios que se han realizado en las personas y en las comunidades carcelarias y las personas que están recluidas ahí, en un 99% de los casos de gente o de jóvenes que han caído en delincuencia, en drogas y en temas así, el 99% de los casos son personas que no tuvieron una formación de un padre, que no tuvieron paternidad. Y creo que pues sería yo creo que si pudiéramos llamarlo pandemia o epidemia, no solamente dentro de la iglesia, sino hacia afuera, obviamente, porque no, pero podríamos pensar, bueno, estamos dentro de la iglesia, pues deberían de reconocer y deberían saber que hay paternidad y es muy fácil, pero no, nos damos cuenta que existen muchas personas que no tienen paternidad, que no han tenido una figura paterna, que no han tenido a quien, no solamente, a ver, hablamos de paternidad y pensamos que es un tema que tiene que ver con el someterse, pero no, o sea, tiene que ver también con el recibir amor, también el recibir atención, ¿no? Y creo que la paternidad es muy importante porque si nosotros no tenemos una buena imagen de lo que es el padre para nuestras vidas, si sufrimos de niños, si sufrimos incluso dentro de la familia, cuando llegamos a una iglesia, nuestro concepto de paternidad no es el correcto y va a Correcto. ser difícil entrar debajo de la autoridad de un pastor y no se diga de Dios, porque si nos dicen que Dios es padre, dice, bueno, es que mi padre me abandonó, Dios me va a abandonar o Dios no me va a escuchar como mi padre fue. Entonces necesitamos sanar la paternidad en los corazones de la gente en la iglesia y obviamente nosotros que estamos como líderes, como pastores, como gente que trabaja en la iglesia, tenemos que empezar con los equipos que nos rodean y es un tema Yes. súper, súper profundo que tenemos que tomar en cuenta. Yo sé que Dios está hablando a los corazones de quienes están escuchando este episodio del podcast y si es así, yo quisiera recomendarte unas cosas, más bien Art te va a recomendar algunas cosas para comenzar a poder conectar con ellos, porque no puedes ser padre si no conectas con su corazón. ¿Y Mm, cuáles crees, Art, que serían algunos tips que podrías darle a nuestros amigos, a darnos a todos nosotros, para que podamos empezar a conectar con ellos? Nos acabas de decir que tú invitaste a desayunar a uno de los chicos, ¿no? Y platicaste y viste sus necesidades. ¿Cómo es poder encontrar una puerta para poder tocarla y entrar al corazón de estos chicos? ¿Cuáles podrían ser tus sugerencias? Sí, gracias por eso. Número uno, te tengo varias, pero voy a mencionar algunas. La primera sería, tienes que entender como líder, como pastor, que el, a ver, el tener la responsabilidad de ser una figura paternal en la vida de alguien es una responsabilidad muy grande. Y creo que deberías, número uno, examinar cómo está tu corazón concerniente a, a tu paternidad con tu padre, número uno, biológico, y el padre también, porque eso, aunque no lo creas, la relación que tú tuviste con tu padre afecta mucho la relación que tú puedas tener con el Señor, con Padre Dios. Entonces, eso sería uno, ¿verdad? Examinar tu corazón, escudriñar tu corazón. Hey, ¿será que yo tengo orfandad en mi corazón? Entonces, eso es número uno. Número dos, um,
creo que lo mencioné, ¿verdad? Es ser más intencional con tus músicos, ser intencional con tu equipo en general. Es prestar más atención a la necesidad de ellos también, aunque ellos no te lo cuenten. Es como tener ese ojo como que, hey, déjame chequear cómo anda fulano de tal. Oye, lo he visto distante al baterista, déjame ir a llamarlo, déjame visitarlo, ¿cómo está? Muchas veces no tienes que ir a visitarlo. Si tienes el tiempo, hazlo, pero una llamada, un texto, es a veces es lo que uno necesita. No sé si me doy a entender. Entonces, y número 3, yo hacía un ensayo que se llama ensayos orgánicos o un ensayo orgánico, que no tenía nada que ver con lo musical, tenía que ver más con el corazón. Y era un momento en donde yo invitaba a mis chicos, invitaba al equipo eh, a mi casa, a venir a mi casa, ¿verdad? Una vez al mes, cancelaba el ensayo, una vez al mes. Y obviamente escogíamos canciones que ya no sabíamos para que solamente llegáramos ese domingo en la mañana, ensayáramos rapidito, ya estamos listos. Tampoco éramos irresponsables, ¿verdad? Entonces los invitaba, traíamos comida, yo les preparaba lo que sea. Mi esposa venezolana, entonces preparamos arepitas venezolanas, lo que sea, pan dulce había, o sea, lo que sea. Y entonces, y también le extendía la invitación a estos chicos que yo había conocido que, como te decía, no tenían iglesia, no tenían una comunidad donde pertenecer, eran esos brinca iglesias, ¿no? Que ayudaban en todos lados, que tienen un motivo bueno, pero bueno, esa es otra enseñanza. Entonces los invitaba, llegaban a mi casa y lo único que hacíamos es adorar, todos juntos. Era el único que tenía la guitarra y adorábamos. Y después de eso, tenía un tiempo de corazón a corazón con ellos. Y la primera pregunta que era es, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que Dios les está hablando hoy? ¿Qué es algo que Dios está tratando con ustedes? Y a veces el primero que se tenía que tirar al agua era yo. Entonces, y el Señor nos llevó a un tiempo con estos ensayos orgánicos de practicar la vulnerabilidad, de ser abiertos. Entonces, a mí me tocó crear un lugar, un espacio seguro para que ellos pudieran sentirse seguros, sentirse amados y poder abrirse. Eso es algo que yo le digo a los líderes, les enseño mucho. Un músico no se va a abrir si no se siente amado. Si lo único que está sintiendo es ser usado, ¿verdad? Si la única vez que tú lo llamas o las razones por las cuales tú lo llamas o le mandas un texto es solamente para decirle, hey, bro, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Ok, hey, te practicaste la canción, hey, te aprendiste la nueva canción, te aprendiste el solo. It's going to be hard, va a ser muy difícil para que estos chicos se abran contigo. Entonces es crear este espacio, es ser intencional y poder, escuchar sus necesidades, escuchar su corazón. Entonces, mira, es muy difícil que músicos se abran, honestamente, si nunca le haces ese espacio, si no eres intencional con ellos. Entonces, a mí me tomó meses para poder llevar a este equipo a donde el Señor me mostró que tenía que llevarlos, ¿verdad? Y era a ese momento donde, wow, ya no eran solamente músicos, éramos una familia. Entonces, eso es algo que también predico mucho. Yo le digo a los líderes de alabanza, no se enfoquen en levantar equipos musicales, preocúpense en levantar una familia musical, una familia de adoración, adoradores que se conozcan, que se amen. Y bueno, esa es otra prédica también, porque cuando hablamos de familia vamos a tener que hablar de roces, vamos a tener Claro. que hablar de conflictos y todas estas cosas. Claro. Y estás tocando el tema que muchas veces se queda fuera y me encanta esta palabra en inglés porque no existe en inglés, pero no existe una palabra o una traducción literal. La palabra es accountability y es rendición de cuentas, pero también es responsabilidad. Así Sí, es. cuando alguien es accountable, que es responsable y aparte tiene a quien rendirle cuentas. Y creo que eso a veces falta mucho en la parte musical, bueno, en la parte de los músicos, perdón, en el área
de músicos en las iglesias. Los músicos a veces hacen lo que quieren, pero no es de que tengan que pedir permiso hasta para ir al baño, sino que más bien tengan a quien rendirle cuentas de sus acciones y también de sus decisiones, ¿no? Y eso pasa mucho porque precisamente al tener un corazón o una vida huérfana, un corazón con orfandad, pues no reconocen esta cuestión. ¿Cómo se puede tener un acercamiento para decirles la importancia o enseñarles la importancia de ser responsables y que también rindan cuentas, ¿no? Obviamente las cuentas se las rendimos al Señor, ¿no? Pero que se sepa, ¿no? Por ejemplo, he visto muchos casos de músicos que sirven en sus iglesias todos los domingos, están todas las semanas y su familia está de cabeza. Son casados, sus hijos están descarriados, su esposa ya no aguanta la relación con el marido porque nunca está, porque siempre está en la iglesia, pero él cree que está haciendo lo correcto porque está sirviendo a Dios, pero su vida en casa es un relajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que ellos sepan que necesitan abrirse? Ya comentaste esa parte de conocer su corazón, pero ¿cuál sería como el paso para enseñarles que es importante que también rindan cuentas, ¿no? Y que se las pongan delante del Señor y también delante de la gente que han puesto el Señor para poderles ayudar? Yo, mira, como te dije ahorita que estaba hablando, creo que lo importante es ganarte esa relación con ellos, es tener una relación de amistad, una relación cercana con ellos. Ahora, no te estoy diciendo hazte mejores amigos con todos. Eso no es lo que estoy hablando. Yo te estoy hablando de que tienes que crear una relación con tu equipo, con cada uno de ellos. Sé intencional. Creo que esa es la palabra del día, intencionalidad. Es Es cierto, cierto. aprender a conectar con ellos, ¿verdad? Mira, yo, varios de los chicos que tenían el equipo, cuando lideraba porque perdón que no mencioné esto al principio, pero fui pastor de Oh, alabanza por casi 15 años en la Florida, en una iglesia que se llama Nueva Generación Cristiana. Y, y la mayoría de ellos jugaban FIFA. A ellos les encantaba jugar FIFA. Entonces, ¿sabes qué hacíamos los domingos en la tarde? Vénganse para la casa, vamos a jugar FIFA. Y les ganaba a todos, ¿verdad? No, mentira, no a todos. No, creo que era el peor de todos. Pero el punto es que conectábamos con ellos. Mira que mis conversaciones con ellos, te voy a ser honesto, tenía muy poco que ver con la iglesia, muy poco que ver con el servicio de ellos. Era más como que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hey, ¿escuchaste lo que pasó en esto, en las noticias, en aquello? Es crear esa relación de amistad con ellos para que ellos puedan un día llegar a ti y decir, wow, en verdad, él le importa lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y entonces ellos se pueden abrir contigo. Ahora, voy a tocar algo muy importante. Yo al principio de esta pregunta dije algo muy importante. Es crucial entender la responsabilidad que tú tienes como una figura paternal o maternal, ¿verdad? Si eres un líder o una líder, um, para, para, para tus equipos o para tu equipo. ¿Por qué te digo esto? Tú dijiste algo, Pedro, que es muy importante. Dijiste que no se trata de controlar las personas, no se trata de que te pidan permiso de todo. Creo que allí es el problema que hemos tenido, que salimos de nuestra familia biológica, ¿verdad? Y tenemos un padre que quizás fue ausente, no estuvo, o quizás fue presente y estuvo ausente emocionalmente, o quizás fue controlador, o quizás fue todas estas cosas. Entonces entramos a la iglesia y nos encontramos con pastores, líderes que son controladores, que nos manipulan, y hay que hablarlos. Perdóname, pero me encanta hablar de estas cosas porque me pasó a mí y Dios me sanó y creo que puedo hablar ahora de estas cosas. ujú. Entonces, no podemos ser esos líderes controladores. El hermano no te tiene que pedir permiso si tiene que ir al baño. Claro. Vamos a decirlo así. Él no te tiene que pedir permiso por todo lo que él hace en su vida. O sea, nosotros tenemos que igualmente, como líderes, enseñarle a nuestro equipo, Ujú, ¿cómo se dice? Healthy boundaries, ujú. límites saludables. Saludables. Decir no y cuándo decir sí.
Ujú, Entonces, por eso es que también hay un problema en la iglesia donde, mira, si tú vas a mis comentarios, tú ves ahí personas que dicen, ahí vas con la paternidad otra vez, ahí ujú. estás hablando de la paternidad otra vez. Son personas que han sido lastimadas por líderes y pastores que desafortunadamente no supieron cómo hacerlo. Entonces, hay gracia para esto, ¿verdad? No hay que tener temor tampoco en decir, hey, pastor, ¿será que yo puedo estar en desacuerdo contigo en esto? You know, eso se llama comunicación, Mm, ¿cómo se dice? Comunicación saludable, ¿verdad? Y no siempre estar como que, ay, ok, no somos esclavos, somos hijos. Y y es también conocer, ¿verdad? Nuestros límites y cuándo decir sí y cuándo decir no. No sé si me doy a entender con eso. claro, digo, ¿qué te digo? Que también es la historia de mi vida, ¿no? Y creo que todos hasta cierto punto lo hemos vivido así. Y no lo digo sufrido porque no en todos los casos, pero sí muchos de nosotros lo hemos vivido así. Y comentabas que muchos a lo mejor pueden venir de una familia o de un padre que fuera controlador, pero también hay casos de gente que viene de una iglesia y van a otra iglesia a donde fueron, pues se sintieron o fueron controlados y fueron manipulados y Ya. obviamente se quedan, hay un dicho mexicano que dicen la burra no era arisca, pero la hicieron, ¿no? O sea, se hizo Sí, sí. así porque así la trataron, ¿no? Entonces, ese proceso de sanidad, creo que es ahí a donde entra poder conocer el corazón de la gente, buscar la ayuda y obviamente enseñarles. Es bien Mm, interesante que nuestros equipos de alabanza ayudan a conectar a la iglesia con Dios, pero muchas veces ellos en lo particular no tienen una relación profunda con el Señor. Y ya. creo que cómo puedes incentivar a tu equipo para que busquen a Dios en lo personal. Hace poco tuve una reunión en casa con algunos chicos y me di cuenta de lo que me decía uno de ellos, de hecho va a escuchar este podcast y no voy a decir su nombre, pero lo va a escuchar porque se lo voy a mandar. Y él me decía, sabes, hay veces que no siento que no conecto, como qué puedo hacer porque siento que estoy tocando y siento que estoy desconectado con Dios, ¿no? Entonces le decía, es que el tema es que tú debes de estar siempre conectado, ¿no? Tienes que entre semana buscar al Señor, conectarte con Él. Y obviamente el domingo cuando llegues no es tu momento de conectarte con Dios en la semana, sino es la continuación de tu relación con Dios, ¿no? Correcto. Bueno, me gusta ver de repente hacer analogías con ellos y cuando generalmente son más jóvenes, ¿no? Y le digo, es como Hulk, ¿no? Le preguntan que cómo le hace para enojarse cada vez que le preguntan por ahí, no sé en qué película de las de los Avengers, le preguntan cómo le hace para enojarse cada vez y le dicen, no, el tema no es ese, el tema es que siempre estoy enojado, ¿no? Y en ese Sí. momento pues sale el Hulk. Entonces, siempre estoy en la presencia. No debemos de salirnos de ahí, debemos de buscar y estar ahí. ¿Qué opinas de esto? No, estoy completamente de acuerdo contigo y nosotros teníamos también momentos antes de nuestros ensayos donde adorábamos, y yo soy muy espontáneo, bro, honestamente. Si tú me dices, tú eres un líder así disciplinado, no sé, no creo, pero obviamente responsable. Pero Ujú, sí, a mí me encanta ser obediente al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me estaba diciendo, hey, termina el ensayo, pero diles que se queden en sus instrumentos y adoren un rato. Entonces, eso era algo que nosotros hacíamos mucho. Hubo un tiempo donde una de nuestras miembros, perdón, del equipo era una mujer, una adoradora, se enfermó, tuvo cáncer y estuvo en el hospital por muchos meses y el equipo se convirtió en un equipo de intercesión por ella. Entonces, hubo ensayos en donde empezamos a adorar y empezamos a orar por ella y la verdad que caía una presencia y no teníamos ensayos. Y en verdad quedamos en el suelo adorando en la presencia de Dios. Y entonces creo que tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nuestro equipo. Porque sí, cada uno independientemente tiene que tener esos tiempos con el Señor, ¿verdad?
Y hay ¿cómo se dice? Hay muchas cosas que te pueden ayudar a tener una vida de devocional para el Señor, ¿no? Hay libros, es leer tu escritura, las escrituras todos los días, o sea, tener tu tiempo con el Señor todos los días. Ese es el principio de mantenerte un contenedor de la presencia de Dios. No sé si me doy a entender con eso. Entonces, ese es creo que that's the beginning of it, ¿no? Ese es el principio de todo. Es apartar esos 15, 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas, lo que tú quieras, lo que tú sientas, estar con el Señor, pero es igualmente ser intencional en esos tiempos. Entonces, yo hacía eso con los chicos como equipo. Me metía con el Señor, con ellos, juntos, ¿verdad? Algunos los invitaba a tener oración en las mañanas. Y nunca forzados tampoco, nunca les decía, tienen que estar aquí a las 5 de la mañana. Es como que el que sentía poder estar aquí, estén. Y si no, ok. Entonces, antes del ensayo nos vemos ahí, tenemos 30 minutos de estar con el Señor. Pero no sé si eso contestó tu pregunta, pero esas Sí, son algunas claro, cosas. claro que sí. Y creo que la cuestión de inspirar a otros, a veces pensamos que se inspira a otros diciéndoles, predicándoles, pero realmente inspiramos con nuestra vida. Y Igual. cuando una canción que Dios me permitió escribir hace muchos años y que precisamente fue inspirada por eso, es que el título dice Yo quiero ser adoración y la canción habla de eso. No quiero dar adoración, yo quiero ser adoración, ¿no? Y crecimos, ¿no? Cantando Marcos Witt, quiero ser un adorador, pero yo entendí después de que mi vida es adoración. Cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo es que trato a la gente, cómo es que mis ojos, mis oídos escuchan o ven, en el caso de mis ojos, lo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, es de esa manera vamos siendo adoración y vamos siendo ejemplo para los que nos ven, ¿no? Y ahí nos convertimos en personas aspiracionales, que la gente dice, pues yo quiero ser como él, ¿no? El mismo Pablo lo decía, ¿no? Ser imitadores de Cristo, ajá, como de mí, como yo soy de Cristo, ¿no? Mm. Entonces ahí viene algo bien interesante, ¿no? Que sí está bien ser ejemplo para los demás, ¿no? Pero tal vez no en lo incorrecto o en lo malo o en las tendencias o en las modas, sino precisamente en nuestro comportamiento Mm. que Dios está esperando que tengamos, ¿no? Y creo que es algo muy, muy importante. La verdad es que es apasionante este tema, me encanta poder platicar contigo. Platícanos un poquito, ¿cómo fue que empezaste a servir a Dios en el área de la música para inspirar también a los nuevos chicos que a lo mejor están comenzando o ya tienen algunos años, pero quieren hacer cosas para Dios? Sí, bueno, comienzo de cuando era chiquito. Recuerdo cuando tenía 5 años, nos invitaron a la iglesia, una iglesia cristiana. Mis padres eran católicos, pero lo único que hacíamos era persinarnos cada vez que pasábamos a una iglesia católica. Pero a los 5 años entramos y recuerdo que lo primero que hice yo es irme hasta el frente de la iglesia mientras que mis padres se sentaron o el ujier los sentó. Yo me iba hasta el frente de la iglesia y o sea, me embobé, así como se diga, de la batería. Yo dije, ¿qué es esto? Nunca había visto esto en mi vida y ese fue el primer día donde me enamoré de la música. Eh, es como que si ya lo traía dentro de mí, ¿verdad? Después de eso empecé a traer lápices y copiar todo lo que el baterista estaba haciendo y yo tenía 5 años en ese entonces, y a los 8 años, el líder de alabanza me dice, Arturito, sube para acá, ven, súbete. Porque tú sabes que en aquellos entonces no dejaban a los niños subir al altar, para nada, y menos a los instrumentos. Entonces recuerdo que él me llamó y yo dije, oh, wow, ok, me senté en la batería y me dice, dale, dale. Y recuerdo que el primer ritmo que hice fue tuta, 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 pero no alcanzaba el pedal, ¿no? Y él fue el que me enseñó el pedal como que pum, pum. Y después de eso, mi próxima memoria fue de que estaba siendo parte del equipo de alabanza. A los 9, 10 años ya estaba siendo parte del equipo de alabanza. Después de unos años, crezco ya, ¿no? A mis 20 y pico de años, tengo canciones
hice canciones, escribí canciones. Era ese chico haciendo todo lo posible para que la gente escuchara mis canciones, ¿no? Como que quería ser visto, quería ser explorado, como que quería que alguien me dijera, wow, Art, tú vas a ser el próximo Marcos Witt o el próximo, Jesús Adán Romero, no sé. Y, y entonces recuerdo conocer a un equipo, una banda que se llama Blessed, no sé si los conocen, Claro. pero recuerdo que ellos vinieron a una campaña que nosotros teníamos, y ese día fue algo muy especial, porque te estoy haciendo la historia bien rápida. Obviamente Claro. esto tiene un poquito más de profundidad, pero para no hacerlo tan larga, uno de ellos viene hacia mí. Yo dirigí la alabanza ese día, ¿verdad? Y uno de ellos viene hacia mí después de la alabanza y me dice, Art, yo no te conozco, pero mientras que estaba sentado ahí y te estaba viendo adorar, el Señor me dijo que teníamos que ayudarte a grabar un álbum. Y yo en ese momento empecé a llorar como niño porque yo tenía unas ganas de grabar, ¿verdad? Y habían pasado como 7 años que el Señor me había dicho de una palabra profética que el Señor me dio, que el Señor me dio, que me dijo que Él me iba a acercar a personas que me iban a ayudar a grabar un álbum y no pasaba y no pasaba y no pasaba. Yo estaba frustrado en ese tiempo, pero para que eso haya pasado, para que este chico hubiese venido hacia mí y me hubiera dicho, hey, quiero ayudarte a grabar un álbum, fue de Dios, te digo. Entonces empecé a llorar, ¿cómo es posible? Y bueno, fui parte de un álbum que ellos hicieron que se llamó En el lugar secreto, que fue como un álbum de features. Rocío Crook, Marcos Witt estuvo allí, Ricardo Montaner hizo una canción con ellos y entonces estaba yo haciendo una canción con ellos y ese fue la primera grabación que yo hice con ellos y bueno, mi primera grabación en general. Y después de eso me mudé para Miami porque ellos estaban viviendo en Miami, en la Florida, y ahí fue donde tomé esa posición de líder de alabanza o pastor de alabanza, el cual no tenía yo las herramientas para ser líder. Yo era un niño desordenado, era un niño con un corazón de huérfano, pero yo no sé cómo ese pastor me dijo que sí. Pero mira que ese pastor se convirtió en un padre espiritual para mí. Pero eso fue un poquito de cómo llegué a la música. Empecé a escribir después de esas experiencias. Esa iglesia, para mí, esos 15 años ahí en la Florida, fue una universidad para mí. Yo crecí mucho en mi carácter, crecí mucho en mi madurez, ¿verdad? Y, y siempre fue por tener ese padre, ¿no? Ese padre en mi vida y madre también, que en verdad no tuve cuando era niño, ¿verdad? Y bueno, tuve un padre presencial pero ausente emocionalmente. Y bueno, así fue como llegué a la música, perdón. Qué bonita historia. Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos también, porque comentas que tuviste tu primer encuentro en la iglesia y con la música, ¿no? Y la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Sí. Y creo que ya venimos precisamente con esto insertado en nuestro corazón para buscar hacerlo. Así que qué interesante. Y también lo que sucedió con el líder de alabanza que te dijo, ven, ¿no? Que eso es lo que creo que tenemos que comenzar a hacer con las nuevas generaciones, añadirlos, darles lugar. Sabemos que a veces nosotros que sabemos hacer las cosas, a veces decimos, a ver, dame chance, yo lo hago porque yo sé hacerlo, pero el dejar hacer a los demás también es parte del proceso de lo que hablábamos en un principio, ¿no? De dejarlos regarla, de dejarlos equivocarse, de dejarlos como a nosotros nos permitieron hacerlo, ¿no? Y tener un lugar para ello. La verdad es que pues hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Art, por este tiempo. Yo sé que como pastor y como productor y todo el tema y como papá has de tener un chorro de cosas y que un loco de repente te mande un mensaje que no conoces y diga quiero platicar contigo, pero la verdad es que te quiero agradecer por tu corazón humilde y por también por enseñarnos tanto y pues yo les recomiendo, amigos, que sigan a Art ahí en su Instagram, ya está aquí abajo para que lo vean y si tienen más dudas o cuestiones pues ahí puedan preguntarle y vamos a estar muy pendientes de tu música nueva. No sé si estés produciendo ahorita algo, estés pensando en algo, pero bueno, vamos a estar súper pendientes en ello, ¿eh?
Sí, viene algo nuevo. Espero que para el próximo año voy a estar haciendo algo más como un collab, ¿verdad? Colaboración con diferentes artistas y va a ser algo muy lindo, muy especial. Qué Y lo voy padre, a qué estar padre. haciendo bajo Worship Culture, que es el Ok. movimiento que tenemos el cual es hecho para ayudar a los adoradores, ¿no? Entonces va a ser algo muy especial. Sí, estén atentos. Muy bien, pues vamos a estar atentos. Pues muchas gracias, Art. Saludos a todos por allá, a tu familia y a todos nuestros amigos que nos escucharon. Les recomendamos que sigan este podcast. Pueden hacer sus comentarios debajo de este podcast en cualquiera de las plataformas, excepto YouTube, por supuesto. Hay un link que dice contáctate con nosotros y van a poder enviar un SMS y los podemos leer en los próximos episodios. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Art. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye.